Lamentablemente hemos conocido nuevos casos de fallecidos por influenza. ¿Cómo se está abordando la emergencia por parte del gobierno? ¿Qué está ocurriendo con algunos proyectos de reformas que también tienen que ver, por supuesto, con la salud? Vamos a abordar con el doctor Enrique París. Él es decano de la Facultad de Ciencias Universidad Mayor y además expresidente del Colegio Médico. ¿Cómo está, don Enrique? Muy bien, Bárbara, gracias por invitarme. Bueno, partimos con una noticia bien lamentable respecto a estas nuevas víctimas que se han sumado. Ya llevamos 23 fallecidos, lo que llevamos del año, y todavía no llegamos a la peor parte. Todavía no llegamos a la peor parte y con 24 fallecidos en relación a la cantidad de pacientes afectados por el virus influenza A, es una letalidad bastante alta, es decir, la proporción entre muertos y enfermos en este caso es bastante alta y es preocupante, por lo tanto, si la gente no se ha vacunado, aún puede vacunarse, sobre todo los adultos mayores. Ahora, ¿qué ha pasado? Que este año el virus influenza A, entre los cuales está el H1N1, que es el que está predominando, ¿Es el más fuerte? es el más fuerte. Es el mismo virus que tuvimos el año 2009, cuando se decretó la pandemia universal y se llamaba influenza porcina, no sé si te acuerdas. Pasé por eso. Porcina. Sobreviví a eso. Es el mismo, el H1N1. El problema es que este año se ha quintuplicado la cantidad de pacientes con virus influenza A. El año pasado teníamos en la misma semana 383 y este año tenemos 1.800 y tantos pacientes con el mismo virus. Entonces, obviamente que la posibilidad de fallecer, sobre todo aquellos no vacunados, adultos mayores o que tengan enfermedades crónicas, es bastante alta. ¿Hay algún factor que está haciendo que sea más agresivo o más contagioso? Yo creo que el ISP tiene que hacer el análisis del gen, de los genes del virus para poder decir eso. Pero llama la atención esta cifra tan alta en relación a lo que ocurrió el año pasado. El virus es así, los virus son así, tienen un genio especial y obviamente cuando durante un año hay menos pacientes afectados, quedan menos pacientes con anticuerpos, entonces al siguiente año hay más pacientes afectados porque había gente con menos defensa. Ahora, en el caso del adulto mayor, la vacunación desgraciadamente tuvo un retraso, porque ellos hasta la semana antepasada o pasada se habían vacunado solo el 62% de la población de riesgo, de adultos mayores me refiero, y eso se ha ido recuperando, entonces esperamos que eso logre controlar el brote, porque esto es prácticamente un brote. Usted ha sido bien crítico respecto a la forma como se ha abordado desde el gobierno esta campaña de vacunación. Si bien comenzó en marzo, en los últimos días hemos visto una especie de como histeria colectiva, quizá por esta cifra, en que la gente ha acudido a vacunarse y no ha encontrado la vacuna. Sí, a mí lo que me llamó la atención es comparar la campaña de este año, del 2019, con la del 2018, que fue muy buena. Durante las primeras semanas del 2018 la tasa de vacunación fue altísima, se vacunó casi el doble de las personas que se vacunaron este año. Por eso yo insistía en que a lo mejor la parte comunicacional, y lo dijo Mañalich muy sutilmente el otro día, no supimos comunicar. La parte comunicacional a lo mejor falló porque desgraciadamente la gente se demoró en vacunarse, llegamos a la tasa de 82% recién la semana pasada y en los adultos mayores, insisto, la tasa de vacunación, que es muy importante, es muy baja, 62%, 63% es bajísimo. También se criticó que el gobierno haya salido a hacer el llamado sin tener o sin disponer en todos los centros las vacunas necesarias para poder absorber esta demanda. Bueno, ese llamado fue más insistente al final, diría yo, de la campaña, hace 2 semanas atrás, y las vacunas estaban mal distribuidas. Yo hablé con la past president de la Sociedad Chilena de Infectología y ella me dio la certeza de que se habían comprado un número muy superior de vacunas al año 2018, 1.000.000 de vacunas más, de dosis. Por lo tanto, las vacunas estaban, pero probablemente estaban mal distribuidas. Entonces, esa fue la versión desde el ministerio en un comienzo. Y le creo, yo creo que fue así. De hecho, estuvo acá Paula Daza y nos explicó que por un tema técnico también de refrigeración no se podía mantener la dosis tan alta. Eso es muy importante. Pero la duda siempre queda respecto a si había o no efectivamente las vacunas disponibles. Tengo la información de que había dosis, había cantidad importante de vacunas. Y lo que dice Paula, la subsecretaria, perdón, sobre la refrigeración es muy importante. Si uno rompe la cadena del frío, si no respeta la cadena del frío, la vacuna pierde efectividad. Entonces, claro, uno engaña a la gente si le va a colocar una vacuna que no es efectiva. Por lo tanto, había que respetar la cadena del frío. Eso es muy importante. Bueno, se hace el llamado a vacunarse a los grupos de riesgo, que son principalmente adultos desde 65 años, adultos mayores,
Y niños entre 6 Sí. meses y 2 y 6 meses, 5 5 años, y ¿Y qué pasa con la 11 gente que está meses entre y medio? 29 días, o sea, casi 6 años. También las mujeres embarazadas tienen que vacunarse, Claro. 14 Desde semanas de 14 embarazo, y todos los pacientes crónicos tienen derecho a vacuna gratis, o sea, si uno es asmático, diabético, hipertenso, obeso, tiene una enfermedad bronquial obstructiva, una cardiopatía severa incluso, debería vacunarse y acceso gratuito a la vacuna, eso es muy importante. ¿Y qué pasa con la gente que no está en ese grupo de riesgo? La gente que no está en ese grupo de riesgo, si quiere puede vacunarse, obviamente que tiene que comprar la vacuna, desgraciadamente, pero tiene que vacunarse. Y ahí yo creo que tenemos que cambiar también de estrategia para el futuro. Yo pienso que, por ejemplo, hay que vacunar a los profesores, porque los profesores están en un riesgo grande. Sabemos, y ayer salía en el Mercurio, hoy día mismo, las declaraciones de Janet Davanch, donde dice que los niños son los que más contagian. Entonces, los profesores, muy importante que se vacunen. Actualmente se vacunan también todos los que cuidan aves y los que cuidan cerdos, eso cumplieron rápidamente. Y todo el personal de salud del ámbito privado y público también tiene que vacunarse. Hay que hacer un análisis y ver si es posible ampliar el rango de personas que tienen que vacunarse para evitar el contagio. Bueno, eventualmente si también nos mencionaba la subsecretaria, si uno tiene contacto con alguien de riesgo que no se puede vacunar, también sería ideal. Obviamente es mejor que se vacune si uno vive con un adulto mayor o tiene muchos niños y no quiere que se enfermen, es mejor vacunarse. Ahí las empresas también tienen una política muy positiva ahora que muchas empresas colocan la vacuna, porque claro, es mejor evitar la enfermedad que estar con una persona enferma 7 días ausente del trabajo. Eso también hay que balancearlo y yo creo que es una buena política. ¿Qué le parece el cambio de gabinete? Cambiando ya una mirada más macro. Bueno, en salud, donde yo puedo opinar, Sí, respecto a salud, por creo supuesto. que el cambio es positivo. A mí me gusta lo que hizo Jaime Mañalich en el gobierno anterior y en este approach que ha tenido este fin de semana, que ha sido enorme. Yo lo bauticé hoy día en una radio como el virus Mañalich, porque entró con una potencia. ¿Pero el virus como en buen sentido o en mal sentido? No, en el buen sentido. ¿Uno le tiene miedo a los virus? No, en el sentido de que copó, o sea que saturó la radio, la prensa escrita, la televisión, en fin. Entonces, creo que hace falta eso. Es que él se considera, y escuché una entrevista, un programa de Paulsen donde dice, este es como un Panzer en realidad. Es el Panzer de la salud. Es el Panzer de la salud. Yo creo que el doctor Mañalich tiene aspiraciones mayores, pero bueno, yo creo que faltaba ese punch comunicacional que es importante para la gente. Sentirse que el ministro está realmente muy presente y muy preocupado por los problemas de salud. Ahora, una cosa es lo comunicacional y otra cosa es la gestión. ¿A usted le parece Obvio. que el ministro Santelice era débil en ese tema? No, en cuanto a la gestión yo no puedo opinar. Pero ¿Y yo en cuanto a creo, lo comunicacional? yo creo que era bastante débil. Y creo además que en la entrevista que él dio en otro diario, que no lo voy a nombrar el fin de semana, en reportajes, él realmente dice, no vi venir el problema. Yo lo estaba haciendo fantástico. Era cosa de leer las encuestas. En las encuestas, en salud, siempre estaba en el último, penúltimo o cuarto, entre los últimos lugares de aprobación. Pero ahí están casi todos los de gobierno. Y ese día mismo la encuesta de la CEP, que una vez al año, demostraba que uno de los grandes problemas de la población era salud. Entonces, obviamente, algo está fallando. Y yo creo que eso no se va a cambiar de la noche a la mañana. Claro. Algo está fallando en salud y que debemos, obviamente, mejorar. Yo creo que el ministro Santelice, además, no priorizó bien. Como que tocó varios temas a la vez que eran importantes, pero se demoró mucho, por ejemplo, en el tema de la reforma, tanto al FONASA como a la ISAPRE. Eso también se lo criticó un cercano al gobierno en el fin de semana, en una crónica. Le dio mucho impulso al hospital digital y la gente decía, bueno, el hospital digital no me va a colocar la vacuna, no me va a atender en la atención primaria, no va a solucionar las listas de espera, entre comillas, de las personas que tienen una enfermedad aguda, tampoco opera a nadie. Entonces, es una idea genial, creo que es una idea de futuro, sin lugar a dudas. ¿Pero usted le pero parece él que puede priorizó contribuir? mal. ¿Le parece que puede contribuir? Porque Por efectivamente supuesto que hay sí. muchos tiempos entre lo que se pueden tomar exámenes, que se pueden hacer diagnósticos, que quizá podrían Por supuesto que acortarse. puede contribuir, por supuesto que puede contribuir, pero gastar 31.000 millones o 41.000 millones en ese proyecto, en circunstancias que en ese momento el mismo ministro de Hacienda decía que no había dinero suficiente para otras cosas, era como una sin razón. O sea,
yo creo que a lo mejor no priorizó bien, su intención era buena, se dedicó mucho al ministerio, eso hay que reconocerlo, pero bueno, por eso el presidente lo cambió. Entonces cuando él se pregunta por qué me cambia, tiene que él mismo hacerse un autoexamen, quizás ser más autocrítico y reconocer obviamente que cometió errores. Bueno, en el caso del ministro Mañalich, él ya fue ministro de Salud, Sí. terminó el gobierno completo. El único. Eso dice mucho. Ha sido el único ministro de Salud en los últimos años, en varios años, en el gobierno de la Concertación también, que termina completamente su periodo. Eso es eso es extraordinario. ¿Y usted cree que él puede desarrollar o sacar adelante las reformas que se están impulsando, que han estado medidas en trabas, sobre todo la de FONASA y SAPRE? Yo creo que él le va a dar mucho más impulso a la reforma al FONASA, sin dejar de lado, obviamente, estos cambios que tienen que ver con la mujer, con el adulto mayor, con las preexistencias, con el cambio de una ISAPRE a otra. Eso es importante sacarlo adelante, pero va a dar mucho más impulso a FONASA. Y creo también que él marcó un hito diferente cuando dijo: a mí lo que más me gusta es esta ley que protege a la clase media protegida, porque desde ahí salen un montón de proyectos que van a favorecer, por ejemplo, el seguro catastrófico a salud. Entonces, creo que cambió un poco el foco. Él insiste mucho en el tema de los medicamentos también, que también Emilio Santelice lo puso, pero no sé, a lo mejor Mañalich es mejor comunicador, es más enfático. Ahora, comete errores también. Desde obviamente la oposición, claro, le dicen tener temor a su estilo, que es bien avasallador. En el caso de eutanasia, por ejemplo, él se había manifestado contrario, la iniciativa ha ido avanzando hace bastante tiempo. Los vínculos de cómo se sigue comprando, por ejemplo, camas en el sector privado, que ha sido una discusión que han tenido respecto a cómo se aborda la crisis en el corto plazo y en el largo plazo también. ¿Cómo ve usted que puede tener esa relación? Un jefe de servicio, cuando tiene un paciente grave esperando en un servicio de urgencia y en el hospital público no lo puede atender, tiene la obligación de conseguir una cama en el sector privado o en otro sector para que no se muera su paciente. Entonces, mientras no solucionemos la falta de camas en el sector público, Hospital San José, el ejemplo que todos hemos visto en la prensa, claro, obviamente que el ministerio va a tener que seguir trasladando pacientes. Ahora, ¿cómo prioriza ese traslado? Eso es lo que a veces es criticado, pero desgraciadamente el médico, el director, el jefe de servicio que ve que se está muriendo un paciente tiene que trasladarlo, no tiene otra solución. Y eso en algunas patologías como la patología de auge es por ley, tiene un plazo determinado. Por lo tanto, busquemos una solución a la falta de camas. Chile, en relación a los países de la OECD, todavía tiene falta de camas, tiene falta de médicos, tiene falta de enfermeras, o sea, hay mucho que hacer en salud. ¿Y estamos avanzando bien o estamos muy lentos? Pensando que, por ejemplo, hubo varios hospitales concesionados que se frenaron y hemos perdido harto tiempo en avanzar. Bueno, en esa época, en el gobierno anterior, yo personalmente discrepé profundamente en no seguir con las concesiones. Ricardo Lagos tenía mucha razón: cuando el Estado no tiene dinero suficiente, los privados pueden aportar y ocupar ese dinero en otras cosas, y obviamente que deberíamos haber avanzado con las concesiones. Siempre hay crítica contra los hospitales concesionados, indudablemente, pero yo digo, entonces modifiquen los contratos, hagan un contrato mejor a favor del Estado. Nos han explicado que se ha ido cambiando, que sí, ya, más que nada, más que administrar, es solo mantener la infraestructura. Así es, y jamás tocar el trabajo clínico, eso desde hace mucho tiempo que está acordado. Yo creo que hay que seguir con las concesiones, hay que aumentar el número de camas, porque tenemos pocas camas y eso lo vemos diariamente en los hospitales que están colapsados. Para finalizar, lo cambio otro tema que ha generado polémica, que tiene que ver con el proyecto, con la ley de cáncer. En los últimos días se han hecho muchas críticas respecto a que no tiene financiamiento suficiente para poder desarrollarse bien. El nuevo ministro Mañalich, en su estilo como virus, como usted dice, ha mencionado que es una ignorancia total por parte de todos quienes piden este financiamiento, que no pasa necesariamente por el gobierno o por el presidente. También hasta la vocera se involucró en la polémica. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo dije entre medio por ahí que destacaba la actitud del ministro Mañalich, pero también comete errores. Yo creo que ahí comete un error. Aquí hay uno. Ahí comete un error al tratar de ignorante. Yo jamás trataría de ignorante a la Carolina Goich. Ella es una de las quienes lideran. Claro, o a Rabindranath Quintero, que además es dentista, sabe mucho de salud, presidente de la Comisión de Salud del Senado. Por lo tanto, yo creo que ahí obviamente va a tener que retraerse y decir, bueno, dialoguemos, busquemos pero algo de consenso. Él se refiere al procedimiento, de cómo se podrían hacer todos sabemos que todo lo que significa gasto tiene que provenir del Ejecutivo. Eso es claro.
Pero lo que quería Carolina Goich, y lo leí antes del cambio de ministro, ella decía por qué el presupuesto va a estar listo 120 días después o se va a fijar 120 días después de que se promulgue la ley. Eso obviamente ya me parece que se corrigió. Ahora, el monto es cosa de discutirlo con el ministro de Hacienda, pero creo que ahí Jaime Mañalich se equivocó con esa palabra. Creo que es muy importante que el gobierno haya enviado la ley, creo que es muy importante el aporte de Carolina Goich y creo que tenemos que avanzar ahí en forma consensuada. Cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile el año 2025, la primera causa. Y estamos muy atrasados en cuanto a implementación, información de especialistas, en nuevas drogas, en nuevos tratamientos, por lo tanto ahí tenemos que remar todo en conjunto. Yo estoy seguro que mañana van a estar conversando, porque debe ser así y creo que tiene que ser así. ¿Usted está optimista respecto a que podamos tener avance en estas materias? ¿En la ley del cáncer? En la ley del cáncer y en los casos de influenza, todo lo que tenga que ver con salud en general. ¿O está preocupado? Soy optimista, no, soy optimista en general. Estoy preocupado obviamente por las cifras de virus, influenza H1N1. Algo raro está pasando y estoy muy preocupado porque el virus sincicial respiratorio va a comenzar a aumentar ahora y ese afecta a otro grupo de edad, a los niños menores de 1 año fundamentalmente. Entonces, y ahí no hay vacuna, hay un anticuerpo monoclonal que es carísimo. No hay vacuna, entonces, claro, estoy preocupado por el tema del brote del virus respiratorio, el colapso que se produce en los hospitales. Y creo que en la ley del cáncer debemos ponernos de acuerdo entre todos. Si hemos cometido errores, a lo mejor verbales en este caso, se puede conversar esto y creo que se puede hacer un proyecto en conjunto con Hacienda. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Bárbara, en EMOL TV. Los dejamos invitados a que sigan revisando nuestros contenidos en emol.com.